soy el doctor Alejandro Batari y en esta clase vamos a hablar del manejo inicial de la cetoacidosis diabética, centrándonos en el tratamiento con fluidos, en la insulinoterapia y en el aporte de potasio y las complicaciones que pueden presentarse durante las primeras generalmente 24 horas del manejo. La definición de la cetoacidosis incluye criterios bioquímicos. Obviamente la presencia de hiperglucemia definida como una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro y la presencia de acidosis metabólica descrita como un pH menor a 7,30 y un bicarbonato inferior a los 15 miliequivalentes por litro. La presencia de cetonemia debe estar presente, moderada o severa. Esta cetonemia va a ser evidenciada por la presencia de beta-hidroxibutirato mayor a 3 milimoles por litro y la presencia obviamente de cetonuria. Pero además de los criterios diagnósticos de laboratorio, como dijimos, la hiperglucemia, la presencia de acidosis metabólica o la presencia de cetonemia y cetonuria, la cetoacidosis diabética va a tener que ser sospechada en un paciente, que va a ser un paciente o diabético conocido, ¿sí? O en un paciente no diabético conocido con signos de deshidratación, taquicardia, taquipnea, respiración profunda, o sea, respiración acidótica, olor a acetona en el aliento, ¿sí? La presencia de náuseas y vómitos, el dolor abdominal, visión borrosa, confusión, somnolencia, o sea, alteraciones del nivel de conciencia que pueden llegar hasta la presencia del coma. Existen factores de riesgo para el desarrollo de la cetoacidosis diabética que lo podemos dividir en los pacientes que no tenían conocimiento previo de su enfermedad, de la diabetes, y los pacientes ya diabéticos conocidos. En los pacientes con nuevo diagnóstico, ¿sí?, van a estar asociados al desarrollo de cetoacidosis la presencia de edades más tempranas, retrasos obviamente en el diagnóstico de la diabetes, ¿sí?, el bajo nivel socioeconómico y en los países con baja prevalencia de diabetes tipo 1, en lo cual por ahí la sospecha diagnóstica va a ser menor. En los pacientes ya diabéticos conocidos, generalmente esto se debe a una omisión de la dosis de insulina requerida, ¿sí?, y pacientes con limitación a los servicios médicos o servicios de salud o una interrupción no reconocida de insulina en pacientes con bombas de insulina. En esta diapositiva vamos a ver la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. En la fisiopatología hay una deficiencia absoluta de insulina o hay una deficiencia efectiva o relativa en el caso de infección o estrés, ¿sí? Esto va a llevar, además de la deficiencia de insulina, a un aumento de las hormonas de contrarregulación, ¿sí?, como son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Todo esto lleva a aumento de la lipólisis, aumento de los ácidos grasos libres, cetogénesis, ¿sí?, lo cual va a llevar a acidosis, ¿sí? Además, hay disminución de la utilización de glucosa. Hay aumento de la proteólisis, disminución de las síntesis proteicas, con aumento de los sustratos gluconeogénicos que van a llevar, obviamente, al aumento de la glucemia. Y además hay, por todo este aumento de las hormonas de contrarregulación y el déficit de insulina, aumento de la glucogenólisis. Todo esto va a llevar a hiperosmolaridad, ¿sí?, pérdida de agua y electrolitos, deshidratación, alteración de la función renal, acidosis metabólica y si esto no es compensado puede llevar a la muerte del paciente. Una vez que el paciente ingresa al sistema de emergencias, ¿sí?, obviamente en la evaluación inicial del paciente debemos seguir las normas, ¿sí?, o pautas para el soporte vital avanzado pediátrico, PALS. O sea, ¿esto qué quiere decir? El manejo del ABCD, vía aérea, ventilación, circulación, ¿sí? Eso generalmente vamos a evaluar todo eso en el paciente descompensado. En el paciente no descompensado en el cual sospechamos la cetoacidosis por toda la clínica que el paciente presenta, los antecedentes, sea un diabético previo o no, vamos a incluir dentro de estas medidas iniciales una medición de glucosa en sangre y la presencia de cetonas en sangre orina. Generalmente no contamos, ¿sí?, con medición de cetonas en sangre, con lo cual nos basaremos en la presencia de hiperglucemia, la presencia de cetonuria, ¿sí?, y de electrolitos y gases en sangre. Una vez diagnosticada la cetoacidosis, que dijimos que es hiperglucemia,
acidosis metabólica por pH menor a 7,30 o bicarbonato menor a 15 y la presencia de cetonemia y cetonuria, ¿sí? Vamos a realizar las medidas iniciales de soporte vital, ¿sí? Y vamos a restituir el volumen de líquido extracelular. Esto es importante remarcar que no es una expansión, ¿sí?, de volumen, y es raro que el paciente con cetoacidosis se presente con una descompensación hemodinámica tal que requiera resucitación inicial con fluidos de forma enérgica. Debemos realizar una restitución del volumen perdido del líquido extracelular con un aporte endovenoso rápido de fluidos isotónicos. Generalmente utilizamos solución salina normal, ¿sí? Y podemos utilizar de 10 a 20 mililitros por kilo en 1 a 2 horas, con el objetivo de expandir para restituir la circulación periférica, mejorar la perfusión renal, mejorar el filtrado glomerular, mejorar el aclaramiento de glucosa y de cetonas, ¿sí? No es con la intención de expandir como en un paciente descompensado, y la reanimación con gran cantidad de fluidos y de forma veloz puede asociarse a complicaciones como la edema celular, con lo cual esta debe ser la forma de restituir el volumen en este paciente. Y después debemos realizar un laboratorio. Los dos pilares fundamentales del manejo de la cetoacidosis diabética son un correcto manejo de los fluidos, ¿sí?, y una correcta insulinización, ¿sí? Las consideraciones previas, ¿sí?, generalmente al tratamiento con insulina van a ser la presencia de un valor seguro de potasio, ¿sí?, mayor a 3 milicavalentes por litro, la presencia de un valor de calcio iónico seguro, ¿sí?, mayor a 0,75 milimoles por litro. Con respecto al bicarbonato, generalmente la administración del bicarbonato no se recomienda, excepto en casos de que haya una hipercalemia que compromete la vida, ¿sí? Y es la única recomendación realmente actual que figura en la mayoría de los trabajos. Hay algunos todavía que con un pH menor a 6,9 y con compromiso hemodinámico utilizan bicarbonato, pero la recomendación más fuerte es utilizar el bicarbonato en el caso de hipercalemia que compromete la vida. Una vez realizada la restitución inicial con solución fisiológica en 1 a 2 horas, 10 a 20 mililitros por kilo, para restituir un poco el déficit previo que el paciente presenta, debemos calcular necesidades de mantenimiento diarias. El paciente generalmente presentará una deshidratación que va a ir entre el 5 y el 10%. ¿Sí? Generalmente si el paciente presenta signo de deshidratación, por lo menos va a tener un signo de 5% de deshidratación, y si el paciente tiene compromiso hemodinámico va a tener más del 10%, con lo cual generalmente va a ser entre el 5 y el 10%. Ese déficit previo se trata de restituir o compensar generalmente en 48 horas, y se trata de evitar la sobrehidratación del paciente porque puede tener complicaciones. Con lo cual, en lo habitual, el plan inicial va a tener entre 2.500 y 3.000 mililitros por metro cuadrado de solución fisiológica. En las primeras 4 a 6 horas del tratamiento, ¿sí?, el plan va a ser solo con solución fisiológica y potasio, ¿sí? En el caso de que las glucemias bajen por abajo de 300, se le va a agregar, ¿sí?, dextrosa, como veremos a continuación. Entonces, en las primeras 4 a 6 horas del tratamiento, o hasta que las glucemias sean entre 250 y 300 miligramos por ciento, el tratamiento será solución fisiológica más potasio. Una vez alcanzado este valor, o si las glucemias bajan más de 90 miligramos por decilitro por hora, ¿sí?, en este caso también le agregaremos dextrosa al 5%, manteniendo la isotonicidad, con lo cual mantenemos el aporte de sodio del plan, ¿sí? Con respecto al potasio, ¿sí?, los requerimientos de potasio sabemos que van a ser importantes. ¿Por qué? Porque tanto el tema de los vómitos que puede presentar el paciente, la diuresis osmótica, la presencia de hipertonicidad que va a producir la salida de agua desde dentro de la célula hacia el extracelular, con salida de potasio también de intracelular, va a llevar a que el paciente presente depresión de potasio importante. Con lo cual, en el caso de que el paciente se presente hipercalémico, ¿sí?, vamos a aportarle solo solución fisiológica hasta constatar diuresis. Una vez constatada la diuresis, vamos a aportarle, ¿sí?, cloruro de potasio, ¿sí?, o aportes de potasio a 40 miligramos por litro.
Además del cloruro de potasio, sí podemos administrar el potasio como fosfato de potasio, ya que el paciente, además de tener depresión de potasio, va a tener depresión de fósforo, y una vez comenzada la insulinización del paciente, el fósforo puede bajar aún más y puede tener complicaciones, con lo cual se recomienda que estos 40 milicovalentes por litro de potasio sean dados 20 como cloruro de potasio y 20 como fosfato de potasio. Luego de administrada el bolo inicial con solución fisiológica 10 a 20 por kilo en 1 a 2 horas, ¿sí? Vamos a contar nuevamente la glucemia, vamos a ver que la glucemia posiblemente ha bajado, ¿sí? Pero este es el momento en que debemos comenzar con la insulinización. Primero, ¿sí?, restitución de volumen y luego insulina. Y vamos a comenzar la insulina en el caso de tener, ¿sí?, o contar con un potasio seguro, ¿sí? En el caso de no contar con una medición de potasio, deberemos realizar un electrocardiograma y evaluar las ondas del electro para pensar si existe hiper o hipocalemia, pero en la realidad, con un potasio de más de 3, empezaremos con la insulina. La insulina se comienza en goteo endovenoso continuo a 0,1 unidades kilo hora, ¿sí? Y nunca deben disminuirse a menos de 0,05 unidades kilo hora. Si el paciente presenta una disminución de la glucemia mayor a un 10% horaria o más de 90 miligramos por ciento horario, ¿sí?, aumentaremos el aporte de glucosa en el plan y tal vez tengamos que usar dextrosados al 10, al 12,5%, pero nunca disminuiremos la dosis de insulina, porque sin insulina el paciente, por más que la glucemia baje, ¿sí?, no va a frenar la cetogénesis, no va a frenar la producción de ácidos y no va a frenar la cetoacidosis, con lo cual es fundamental mantener como mínimo una dosis de insulina de 0,05 unidades kilo hora, manteniendo glucemias entre 200 y 300 miligramos por ciento, utilizando el dextrosado que sea necesario para mantener estos hasta que el paciente pueda superar la cetoacidosis o la acidosis metabólica. Siguiendo con el mismo concepto vertido anteriormente, entonces la corrección de la glucemia es más rápida que el freno de la cetogénesis. Las glucemias debemos mantener entre 200 y 250 y consideraremos aumentar el dextrosado en el plan de hidratación en el caso que bajen de este número, y de no ser posible, el goteo mínimo que deberemos utilizar en insulina es 0,05 unidades kilo hora, ¿sí?, para poder mantener y lograr el freno de la cetogénesis. Además de un correcto cálculo de los líquidos de hidratación, además de un correcto cálculo de la insulina a aportar, debemos realizar controles del paciente estrictos, ¿sí? Hay un control de signos vitales y de Glasgow horario, ¿sí?, para detectar si el paciente presenta signos de la complicación más temida y que puede generar aumento de la mortalidad y la morbilidad, como es el edema cerebral, ¿sí? Debemos realizar control de glucemia y glucosuria y cetonuria horario, ¿sí? Con respecto a gases en sangre y ionograma, vamos a evaluar la necesidad, pero en lo habitual se usa o se toman muestras al inicio, o sea, a hora cero, a las 2, las 4 y las 6 horas, y después se evaluará la necesidad en base a los resultados que vayamos obteniendo, ¿sí? Se van a hacer controles de función renal, calcio, fósforo y magnesio, son electrolitos que pueden modificarse mucho por el tratamiento con insulina a la hora 0, la hora 0, la hora 24, y un balance estricto, ¿sí?, inicialmente cada 2 a 4 horas, y luego en base a la comprensión del paciente podemos hacerlo más espaciado, ¿sí? Ahora, es importante definir cuándo es el cambio a la insulina subcutánea, ¿sí? Y el cambio o la idea del pasaje a la insulina subcutánea es cuando el paciente haya salido de la cetoacidosis. ¿Esto qué quiere decir? Que haya corregido el bicarbonato y el pH, ¿sí? O sea, que el bicarbonato sea mayor a 15 y que el pH será mayor a 730, ¿sí? Debemos recordar que si nosotros tuviéramos la posibilidad de medir cetona, o sea, beta-hidroxibutirato, cuando este sea menor a 1, nos va a estar indicando que el paciente salió de la cetogénesis, con lo cual es un momento en el cual uno podría, ¿sí?, pasar a la insulinización subcutánea, pero
Al no poder contar generalmente con esta medición, debemos guiarnos por la cetonuria y la cetonuria puede tardar un poco más en negativizar. Entonces, resolución de la acidosis, bicarbonato mayor a 15, pH mayor a 7,30, glucemias menores a 250, un betiroxibutirato menor a 1 o cetonurias negativas y la disminución del GAP, ¿sí? Previo a esto, generalmente el paciente, cuando se presenta con una leve acidosis o está compensado hemodinámicamente, debe estar recibiendo líquidos por vía oral, ¿sí? Para después realizar el cambio. Para realizar el cambio no es que se suspende el goteo de forma abrupta, sino que pensando en que el paciente cumple las condiciones, se va a administrar una primera dosis de insulina subcutánea. En el caso de ser insulina corriente va a ser 1 a 2 horas antes de suspender el goteo, y si usamos una insulina ultra rápida puede ser 15 a 30 minutos. El paciente va a persistir con el goteo igual que lo venía teniendo por ese tiempo que decidimos utilizar según la insulina que estuvimos, a la cual le vamos a cambiar, y después de eso apagar el goteo. Bueno, empezaremos a hacer un resumen de los conceptos vertidos hasta este momento y iremos viendo en las próximas partes de la clase los diferentes algoritmos en el manejo de la cetoacidosis. Entonces, ante signos clínicos de deshidratación, respiración acidótica, aliento a cetonas y letargo, ¿sí? Hallazgos de laboratorio como cetonas en orina, hiperglucemia y acidemia, más la historia clínica del paciente o la presencia de signos de shock y la presencia de hidratación, vamos a confirmar el diagnóstico de cetoacidosis diabética. En el caso de que el paciente se presente con signos de descompensación hemodinámica o shock, sí, lo primero es restituir el estado hemodinámico del paciente, o sea, medidas ABC, siguiendo Normal Pulse, como dijimos anteriormente, estabilización de la vía aérea, oxígeno al 100%, expansiones con solución fisiológica hasta restablecer la circulación, y una vez que hemos estabilizado al paciente, seguiremos con el algoritmo del paciente no shockado. Entonces, en el caso de que el paciente no presente signos de shock, solo signos de deshidratación, o ya hayamos restablecido el estado hemodinámico del paciente shockado, vamos a seguir con el manejo con fluidos. Inicialmente dijimos solución fisiológica, solución salina 10 mililitros por kilo en 1 hora, ¿sí? Luego de esto calculamos los requerimientos de fluidos con la idea de corregir el déficit en 24 a 48 horas sin sobrehidratar al paciente para disminuir el riesgo de edema cerebral, ¿sí? Realizamos electrocardiograma para evaluar la presencia de ondas T, o sea, signos de hipo o hipercalemia, ¿sí? Y le vamos a agregar luego al líquido de restitución potasio a 40 miligramos por litro, como dijimos anteriormente, 20 como cloruro de potasio y 20 como fosfato de potasio. En parte para aportar el fosfato que vamos a perder por la diuresis osmótica y por la insulinización, y en parte para evitar un poco la acidosis metabólica hiperclorémica que podemos generar con el aporte de solución fisiológica más cloruro de potasio. Una vez realizado esto, comenzaremos con la insulinización del paciente, ¿sí? 0,05 a 0,1 unidad kilo-hora de insulina corriente endovenosa continua. Como dice ahí, comenzar luego de 1 hora de administrar los fluidos, ¿sí? Monitoreando de forma horaria la glucemia, el balance, realizando Glasgow para detectar caídas de Glasgow que nos hagan pensar en la presencia de edema cerebral. Entonces, luego de pasado un tiempo de 4 a 6 horas, ¿sí? En donde aportaremos solución fisiológica más potasio, ¿sí? Pasaremos, si la glucemia es menor a 300 o sin haber llegado ese tiempo de 4 a 6 horas, pero si la glucemia ha caído más de 90 miligramos de decilitro en 1 hora, agregaremos dextrosa al 5%, manteniendo, como dijimos, el aporte de sodio y manteniendo la isotonicidad del plan, ¿sí? Y iremos viendo, para mantener glucemias entre 200 y 250, qué requerimiento de dextrosa va a necesitar el paciente, ¿sí? En este caso, iremos viendo si el paciente mejora clínicamente, si va resolviendo los signos de acidosis, y si el paciente ya está compensado, el paciente está saliendo de la acidosis y esta es leve, podremos empezar con la tolerancia oral a fluidos y evaluar, una vez resuelto todo, sea un bicarbonato mayor a 15, un pH mayor a 7,30, la ausencia de cetonuria o un beta-hidroxibutirato menor a 1, suspender la insulina endovenosa, ¿sí? Y empezar con insulina subcutánea.
En el caso contrario de que la acidosis no mejore, evaluaremos los fluidos que le estamos dando, evaluaremos si la dosis de insulina es inadecuada o evaluaremos si la oferta, ¿sí?, de sustrato, sea dextrosa, es inadecuada o si el paciente tiene alguna situación que genera que el cuadro no mejore, como puede ser una infección. Es muy importante realizar una evaluación neurológica adecuada del paciente con cetoacidosis diabética. Hay un porcentaje importante de pacientes con cetoacidosis diabética que pueden tener algún tipo de alteración del estado neurológico, ¿sí?, pero el edema cerebral clínicamente significativo se ve poco, ¿sí?, por suerte, entre un 0,15 a un 0,30 de los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿sí?, pero en el caso de presentarse puede tener una mortalidad elevada, entre un 21 y un 25%, y generar eventualmente en los pacientes que no mueren una morbilidad importante, ¿sí? Los signos clínicos de deterioro neurológico son la cefalea intensa y progresiva, la disminución de la frecuencia cardíaca de más de 20 puntos, la presencia de irritabilidad, confusión, disminución del estado de conciencia, la presencia de incontinencia que no está asociada a la edad del paciente y los signos de foco. Ante la presencia de deterioro neurológico, lo primero es descartarse la hipoglucemia. En el caso de que ésta exista, habrá que corregirla. En el caso de que no tengamos hipoglucemia, sospecharemos la presencia de edema cerebral. El edema cerebral se ha asociado a la utilización de bicarbonato, a la presencia de grandes cantidades o la utilización de grandes cantidades de volumen, por eso hay que evitar la sobrehidratación, la presencia de hipocapnia severa previa, con lo cual esas son cosas que debemos evitar, que son el uso de bicarbonato, como dije previamente, y la sobrehidratación con líquidos. En el caso de que sospechemos que el paciente tiene edema cerebral porque tiene signos de foco, ¿sí?, utilizaremos manitol o cloruro de sodio hipertónico, manitol a 0,5 a 1 gramo por kilo o cloruro de sodio hipertónico 2,5 a 5 mililitros por kilo en 10 a 15 minutos, que podremos repetirlo en caso de que el paciente continúe con síntomas o signos de deterioro neurológico. Ajustaremos los líquidos, bajaremos un tercio el aporte líquido que estamos dando, ¿sí?, y trasladaremos al paciente a UTI. En el caso de que el paciente se estabilice hemodinámicamente, le realizaremos una tomografía computada. Esto es importante para descartar dos complicaciones como pueden ser la hemorragia cerebral o que requiera algún tipo de neurocirugía para mejorar la hipertensión intracraniana, o la presencia también, descartar la presencia de trombosis de seno venoso, ¿sí? Y también nos ayudará a confirmar la presencia de edema cerebral. Bueno, durante la clase hemos repasado el manejo inicial del paciente con cetoacidosis, la presentación clínica, el tratamiento con líquidos, el tratamiento con insulina, la utilización de potasio y su complicación más temida, que es el edema cerebral. Adjunto o dejo bibliografía relacionada al tema, sobre todo la primera de Waldorf del 2014, que son las guías por ahí más completas para el manejo de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar no cetósico, y otras más que hablan sobre todo del manejo con fluidos en este tipo de pacientes. Agradezco la atención y espero que